¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todas las mañanas, al estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo de la Biblia. Hoy toca el capítulo número 18 del libro de los Hechos. Quédese hasta el final, leeremos y sacaremos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de abrir tu palabra. Rogamos tu bendición para cada oyente que necesita y quiere beber de las aguas de la vida, que es tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 18 ya del libro de Hechos. Está hablando del apóstol Pablo, de su ministerio. Y entonces dice el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Después el ministerio de Pablo salió de Atenas con la determinación de seguir predicando. Siempre hay personas que recibirán la palabra de Dios y estarán dispuestas a aceptar el mensaje de salvación. He aquí algunos de los que creyeron, dice, y como eran del mismo oficio, se quedaron con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas como tipo de campaña donde ellos trabajaban, y entonces era parte para sostener sus familias y para sostener para obtener recursos económicos para satisfacer sus necesidades familiares o personales. Entonces ellos trabajaban en construir tiendas y ellos se quedaron juntos, dice la Biblia, trabajando, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué hacía el sábado el apóstol Pablo? Se iba a la sinagoga para predicar, para discutir, para enseñar las verdades de la palabra del Señor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hay algo interesante que encontramos aquí. Pablo se entregó enteramente para Cristo y para su predicación. Qué ejemplo que nos da este hombre de una entrega total, de pregonar, de servir al único Dios verdadero. La pregunta esta mañana: ¿estaremos dispuestos a entregarnos totalmente al servicio de Dios? Entonces dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, dice, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. A pesar de los obstáculos, nada podía impedir la determinación de la predicación del apóstol Pablo. Nada. Y Cristo, dice, el principal de la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Cuál era el resultado? Muchos corintios que estaban ahí habían escuchado el mensaje de salvación. ¿Y cuál era la decisión de ellos? Eran bautizados. Es la decisión que, si tú no estás bautizado y crees en este hermoso evangelio, esa es la decisión. Eran bautizados, aceptando a Jesucristo como su único Salvador. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El mensaje de Dios para el apóstol Pablo es: tú sigue predicando, tú no temas, tú anuncia, tú habla, tú no calles. Y es el mensaje que Dios tiene para nosotros, de seguir predicando, de seguir anunciando. A veces o algunas veces te van a rechazar, o algunas veces no van a querer escuchar,
Pero dice la palabra de Dios, yo estoy contigo, no te desanimes, sigue predicando, sigue enviando el link, sigue hablándoles a otros de Cristo. Y entonces dice el Señor, hay muchos que sí quieren de todo corazón escuchar la palabra del Señor. Hay gente que no quiere, pero hay muchos, dice el Señor, como le dijo a Pablo, en esta ciudad tengo muchos. Por lo tanto, no calles, al contrario, reafirma tu fe y sigue predicando. ¿Y qué hizo Pablo? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El obediente al Señor decidió quedarse por 1 año y medio anunciándoles, predicándoles acerca de la palabra del Señor. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Siempre hay alguien que va a defender, que Dios utiliza para defenderte en el momento que tú necesitas ayuda, y más si lo haces por predicar la palabra del Señor. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, dice, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser el juez de estas cosas. Galión dijo, ustedes solo lo están haciendo por envidia, sin ningún fundamento se están oponiendo a la palabra del Señor, y los echó del tribunal. Él no dudó, porque él sabía que todo lo que ellos estaban haciendo solo lo hacían para perjudicar el evangelio. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nada impedía seguir predicando la palabra de Dios. Y entonces de los cuales le rogaban que se quedaran con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, un hombre misionero que pasaba de ciudad en ciudad pregonando el amor de Cristo Jesús. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y confirmando a todos los discípulos. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Siempre hay personas que Dios llama para seguir pregonando el evangelio de Cristo Jesús. Y este Apolos era uno de ellos, que había sido llamado y había sido instruido, y él estaba cumpliendo el ministerio con toda determinación y con toda sinceridad. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué interesante, la prudencia de Aquila y Priscila de no ponerlo en vergüenza ante el público. Le llamaron aparte y le explicaron algunas cosas que no estaba de acuerdo, quizás él ignoraba. Y la Biblia menciona que él aceptó esos consejos, porque cuando el Espíritu Santo te guía, tú y yo seremos prudentes y no lastimaremos, y tampoco vamos a herir a alguien más. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Refutando, que utilizaba las Escrituras. Apolos y Pablo y todos utilizaban las Escrituras para enseñar, para persuadir y para
mostrar el verdadero camino, el verdadero objetivo de Cristo, nuestro Redentor. ¡Qué bendición! Que cada uno de nosotros podamos hacer algo de lo que el gran apóstol Pablo hizo cuando estuvo en esta tierra y cuando se dio la oportunidad de predicar el Evangelio. ¡Qué bendición! Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por esta lectura de esta mañana. Ha sido una bendición. Ayúdanos a predicar tu palabra como lo hizo el apóstol Pablo, con determinación y con sinceridad. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 19.